have developed of independent manner different regions of world, including Mesopotamia in the Nilon's Valley and Asia. Okay, then here we have aquí el uso de abonos, the use of, ok, aunque entonces aquí, aunque fertilizer, fertilizante, explica la palabra, tenemos literalmente abono, manure, manure. The use of manure, compost, and ashes seem to have started early and have developed de manera independiente. O sea, aquí otra vez tenemos de manera independiente es sinónimo a independientemente. Entonces, en español sí es más común estas dos maneras, o sea, podemos decir ya sea de manera independiente o independientemente, mientras que en inglés es más común siempre ponerlo como independently. Ya independently es independiente de manera independiente. In different regions of the world, including Mesopotamia. Tanto en inglés como en español, y tanto como en griego, que es el idioma en que está esta palabra originalmente, es Mesopotamia. O sea que vendría siendo como la región entre dos aguas, dos ríos. Entonces en muchos idiomas se queda como está. Mesopotamia, de the Nile Valley, the Nile Valley, and aquí para decir, cuando nos estamos refiriendo a un punto cardinal de una región, aquí decimos, por ejemplo, aquí, Eastern Asia. Eastern Asia, el este de Asia. Okay, then we have biology. Bueno, ese viene aquí. 1, 2, agricultura, cereal, 2. Inglés, sustantivos. Cenizas, ashes. Composta, compost. Abono, manure. Uso, use. Término, el este de Asia. Eastern Asia. Okay, translate into Spanish. El uso de composta, cenizas y abonos el uso de abono
Sí. Parece haber empezado temprano y desarrollado independientemente en varias áreas del mundo, incluyendo Mesopotamia, el Valle del Nilo y el este de Asia. Ok, very good. Entonces sí, aquí tenemos que el verbo en inglés appear tanto es aparecer como parecer. Entonces aquí tenemos to one biology, endocrine system, Spanish adjectives. Okay, we have mayores. Okay, well, I translate into English. Okay. Aquí cuando está uno para aunque sea la traducción para definir hablar de un término específico en un idioma, por ejemplo, aquí empezamos, la palabra mayores se queda en español y luego ya la descripción ya la podemos decir en inglés. Okay, continue. Okay. Mayors. Where could be translate using the definition? For utilize, let's see the word easy words for to say something, or if not appear this kind of translator, then one should translate the word the literal mayores. It's curiously because that is curiously as in English existe major, the major word, but in Spanish is major. Is major. Ok, aquí es. Okay, then we have in here mayores. It could be well translated. It could be well translated using the definition to use, let's say, more easier words to say something. Por decir algo, para decir algo, to say something, or if we weren't using this kind of translation, then one had to translate the word literally major. It is curious how in English there is. Aquí existe, es sinónimo de hay.
Entonces, it's curious how in English there is the word mayor, but in Spanish, no, in English there is the word mayor, but in Spanish is mayor alcalde, which is not an adjective. Entonces la primera palabra en inglés para decir, para lo que es en español mayor, más grande, en inglés es con J, major, y se dice el sonido de la J con D y Z, major, mientras que lo que en español es mayor o alcalde, que es sustantivo, en inglés se va a decir en vez de con J, con Y, y la traducción es como I, mayor. Entonces tenemos una palabra major y otra mayor. Ok, then we have endocrinas, translate into English. In many technical words, so to speak, and particularly in technical language, the word in English and Spanish could say that it's equal, although in difference of suffix. So, of this manner, we have endocrinas. It is to remember that in English the adjectives do not have plural. Not distinguish male or female. Another adjective here is adrenals. Ok, bastante bien resuelto el párrafo. Solamente aquí, aquí tenemos en este I, pero qué curioso, sí, porque esta es otra función de I del indeterminado, que aquí está siendo como, como auxiliar. Hay que recordar. Entonces, en en este caso, está haciendo este I como auxiliar. Entonces, ni siquiera se traduce como there is o there are, sino que, teniendo en cuenta que lleva el hay que, es debemos como sinónimo de debemos. We have to remember that in English the adjective doesn't have a plural nor distinguish male or female. Other adjective here is adrenales, adrenal. Okay, very good. Okay, then continue. Okay, now we have the sentence belonging to biology.
translate into English. Humans, endocrine measures, glands are the thyroid glands, the parotid glands, the pituitary glands, pineal glands, testicles, the male, ovaries, the female, and the adrenal glands. Ok, sí, entonces aquí la única vez que estamos teniendo en plural es en las glándulas adrenales, adrenal glands. Los otros están singular, gland. Ok. Ok, y normalmente este de testículos es de testes. Testes. Okay, very good. In males, ovaries in females. Okay, very good. 2, biología 2, inglés, adverbios. Translate into Spanish. Recordando que un adverbio es la palabra que modifica cómo una acción se representa. Entonces, aquí los adverbios que tenemos son también que pudiéramos decir que es un adverbio conjuntivo. Lo mismo como entre, ambos incluyendo dos elementos. Mientras, por ejemplo, esos adverbios que van principalmente al inicio de la oración final, al inicio de la final o al final de una oración, ellos se refieren a un elemento que podría ya sea tener uno o más cláusulas. Ok, aquí tenemos esta palabra either, que es ya sea, que podría ya sea tener una o más cláusulas. Very good. Okay, now we have the sentence of biology translate into Spanish. El hipotálamo, el páncreas y el timo también funcionan como glándulas endócrinas, entre otras funciones. Okay, very good. Now we have 3-1 business, manufacturing, Spanish, grammar, verbs. Ok, aquí entonces, okay. Que acuérdate que aquí cuando estamos en la traducción en inglés, las palabras que están todas en mayúsculas, esas no se traducen porque estamos refiriendo a estas palabras en este idioma en específico. Entonces, translate into English.
sentences in Spanish have some of these times in English is solved having the subject followed by the infinitive verb. This is the verb after of the article to. So that in this case, to translate, having to take it and take a count only the verb. Let's say, but the subject of the verb, so the evolved subject with verb, then we have, llamo que los Estados Unidos aumentan los empleos, call the United States decrease its employments, aumentando, commenting, the gerunds in Spanish, ando, endo, is the gerund, ing in English, se han salido, have also assist, present perfect forming by the auxiliary have plus the main verb participle past. This verb, although in Spanish we use the verb let's see, commonly in English we have the use the technical verb. Ya no puede confiar más. Can no longer rarely or walk. Are replaced with the auxiliary modal can. Mistake after the really verb in simple form. This is only the name of verbs. Ya no más, no longer. Longer is after that commonly goes between auxiliary and mainly verb para manejar, to drive. We have the preposition to, and after the verbo en forma simple. This is only the main verb. Here we observe that in case to do, do not have the function of particulars infinitive to the verb. So it's hardly the function of preposition that join something determining some to follow. Here we have having the verb drive. Let's see, not in literal sentences. So, figurative. Ok, bastante bien. Que ya ya estás pensando mucho más en inglés y teniendo bastantes mejores resultados al hablar. But then we have
C1, business manufacturing, Spanish grammar verbs. In this sentence, we have verbs of llamar, llamó, regular verb in past, call, called, from the verb aumentar, aumentara. In English, doesn't have the subjunctive present or the subjunctive past. So, when a sentence in Spanish has some of these tenses aquí, ok, la palabra tiempo podemos usarla en general y ahí es time, pero cuando tiempo lo usamos es en gramática, es en inglés es tenses. In English, it is also having the subject followed by the verb in infinitive. That is, the verb after the particle to. That is, that in this case, to translate, one has to take into account, account not just the verb, but the subject and the verb or verbs involved. Aquí este involucrado, aunque muchas veces lo tenemos como adjetivo, que iría antes del verb. Aquí en este caso, como es más bien una abreviación del pasado participio de la voz pasiva. O sea, en vez de verbos que están involucrados, decimos verbos involucrados. Entonces, en inglés, este es el caso que aquí no está teniendo función de adjetivo, entonces sí va después de verbos. And the verb or verbs involved. Then here we have llamó a que los Estados Unidos aumentaran sus empleos. Aquí decimos que aumentaran, no en español, que es subjuntivo pasado, en inglés no tienen ese tiempo. No tienen ese tiempo gramatical. Entonces, por eso, en inglés se resuelve call the United States to increase its employment. O sea, no estamos usando ningún subjuntivo pasado en inglés porque no lo hay, sino que estamos resolviendo con el infinitivo to increase. Commenting. The gerund in Spanish ando, endo is the gerund ing in English. Se han salido, have outsourced. Present perfect formed by the auxiliary. Auxiliary. Está el sustantivo gramatical auxiliar. En inglés es auxiliary have. Plus the verb, the main verb in past participle. In this verb, although in Spanish we use a verb, let's say, common, in English we have to use the technical verb ya no puede confiar más. Can no longer rely on. Entonces este de no más, en inglés lo tenemos por longer. Ok, y aquí también la pronunciación como la G
La G está seguida por otra, es después de otra consonante que es la N. El sonido de la G aquí no es Y, sino G. Longer. No longer rely on. Very present with the modal auxiliary can, which uh, uh, takes after its main verb in simple form. That is just the name of the verb, ya no más, no longer. Longer is an adverb that commonly is between the auxiliary and the main verb. Para manejar, to drive. Here we have the preposition to, and after this the verbo in simple form. That is just the name of the verb. Here we notice that in this case to no está teniendo la función de partícula de infinitivo para el. Okay, in this case to is not having the function of particle of infinity for the verb, but that is having the function of preposition that puts together something before with something following. Here we have having the verb drive, let's say, not in a literal sense, but figuratively. Okay, then here we have the sentence related to manufacturing. Okay, so translate into English. Yes. June 26, 2009. Jeff Immelt, CEO of General Electric, called to United States increase employees basic of manufacturing in 20% of the laboral force, commenting that the United States have outsourced too much, outsourced too much in some areas and no longer rely can no longer rely on the financial sector in the spend consumer spend to drive demands. Ok, bastante bien. Entonces aquí tenemos. On June 26, 2009, Jeff emailed the CEO. Ok. En la pronunciación en español tenemos el CEO, en inglés CEO of General Electric, called
Entonces aquí hablando de que en inglés no hay el subjuntivo, entonces a qué, es una partícula introductoria de este subjuntivo pasado. Entonces, en inglés, como no estamos usando el subjuntivo pasado, va a desaparecer. Entonces, luego tenemos called the United States to increase its base employment, its manufacturing-based employment to a 20% of the working force, fuerza laboral, working force, commenting that the United States have outsourced too much from some areas and cannot trust any longer in the financial sector and the consumer expenses to drive the demand. Okay, good. Now we have 3-2, negocio, manufactura 2, inglés, grammar, sustantivos. Ok, then. Aquí este es el que se me repitió. Nos vamos hasta aquí. ¿Qué pasó aquí, hombre? Entonces nos vamos hasta... Ok, hasta 3-2. Negocios, manufactura 2. Inglés, gramática, sustantivos. Ok, translate into Spanish. Dogo.
Yes. Okay, so then we Sorry, con. we have a cold. Okay, We are refuge. okay, so I'm going to translate okay, 3-2. Spanish. No, yes. En 3-2, negocios, manufactura 2, inglés, gramática, sustantivos. Translate into Spanish. Como ya hemos visto previamente, sufijo ing no establece solo para la función de tipo continuo en una oración, sino también en otras, sino también en otra gramática que tiene otras funciones, tales como hacer una oración de un verbo, Así aquí tenemos el sustantivo manufactura del verbo manufacture. El sustantivo manufactura del verbo manufacturar del verbo manufactura. También otros puntos de vista con respecto a los sustantivos en la gramática es el sustantivo colectivo que puede estar representado ya sea por palabras diferentes, parecidas, por ejemplo, en el caso del grupo de elefantes, por ejemplo, manada, ellos pueden estar también representados por palabras de la misma familia, parecidos, por ejemplo, aquí investigar, que aparece en singular, pero como un grupo de investigadores para decir algo. Ok, sí, aquí entonces, dejando las palabras en mayúscula en su idioma, aquí tenemos cuando tenemos. Entonces aquí tenemos el sustantivo noun, ok. Aquí tenemos el sustantivo manufacturing del verbo manufacture. O sea, lo que hemos visto que cuando una palabra en inglés tiene el ing, no solamente tiene la función del presente continuo, del gerundio del presente continuo, sino que también lo puede hacer un sustantivo, como en este caso del verbo manufacture. I'm sorry, I have to drink water for the next time. Okay, the verb manufacturing es manufactura. Del verbo manufacture, manufacturar. Luego aquí tenemos de la palabra, el grupo de elefantes, por ejemplo, herd, manada. Este es un sustantivo común. Mientras que hay otro tipo de sustantivo común que es, digamos, de la misma familia, como aquí research, tanto es como es el sustantivo común, como también el sustantivo colectivo. Entonces aquí cuando tenemos en esta oración research, no nos estamos refiriendo a la traducción de investigación, sino investigaciones, el conjunto de investigaciones.
Okay, then in here we have the sentence referring to building manufacturing. Okay, translate into Spanish. Mientras la manufactura en Estados Unidos está representada bien y bien comparada con el resto de la economía de Estados Unidos. La investigación muestra que el rendimiento comparado con la manufactura en otros países. Ok, aquí entonces viene en las tantas traducciones que puede ser perform. Aquí encontramos otra más que es rendir, sí. Mientras que la manufactura de Estados Unidos rinde bien comparada con el resto de la economía de los Estados Unidos. Las investigaciones demuestran que rinde pobremente comparada con la manufactura en otros países. Okay, then we have for one chemistry, chemical elements one, Spanish grammar adjectives. Okay, translate into English. With regard to vocabulary, here we can do reference to those words that are practically equals in one item to other. For example, here we have classify, materials, concepts, elementos, clásicos, alquimia, varias, various, teorías, historia, history, humana, human. Okay, then here we have with respect or with regard to vocabulary, here we can have we could consider these words that are practically equal. En inglés equal es algo bastante formal, sino aquí podría ser the same. Entonces, practically the same from a language. Idioma is language. Idiom is a false cognate. Idiom en inglés significa expresión idiomática. O sea, alguna expresión que se dice más o menos como coloquialmente. A ver, let's see. Entonces aquí tenemos from one language to another. Ok, entonces aquí tenemos que el cómo, para traducir el cómo, how, es solamente para cuando estamos haciendo pregunta. Cuando estamos respondiendo
o cuando estamos respondiendo, tenemos la posibilidad de like or as. En este caso, like for example, here we have clasificar, classify, materiales, materials, conceptos, concepts, elementos, elements. Okay, so then, y entonces aquí dice, ok, palabras que son, ok, las palabras que son prácticamente iguales de un idioma a otro, que eso facilita, a la hora de traducir. Okay, so then continue translating into English. Yes. In the list of these words, we have the case, let's see, curious. As the adjective clásico, it's two mainly is it is said that the meaning of as when it comes to the adjective clásico in its two main two meanings is to say equal to in Spanish while that in English the meaning of clásico in its meaning the meaning in the general meaning is classic with the meaning of coming while the clásico belongs to period. For example, in English is classical, such as we have, for example, with music, with classic, with music, classic, with música clásica, classical music. In these sentences, classical elements. Okay, very good. Now, here, okay, then we have, okay, the sentence related to chemistry, chemical elements. Okay, translate into English. Los intentos por clasificar. Okay. They tries by classified materials, reflecting the concepts of classical elements, alchemy, and various
similar theories throughout the human history. Ok, aquí tenemos, ok. Aquí la palabra tries sería como demasiado informal, tras que tenemos attempt. The attempt to classify the materials resulted in the concept of classical elements, alchemy, and various theories very similar theories through human history. Entonces aquí nos saltamos este párrafo que es repetición, el otra vez Chihuahua. Aquí tenemos time. Well, I think I don't know why today I repeated a lot, but I think according to this, I think we are in the time. We have finished the class today. Yes, I will continue tomorrow, please. Okay, thank you very much. Okay, see you tomorrow. See you tomorrow. Bye. Thank you. Bye. See you. Oh, bastante accidentado, chinga, carajo. Ay, 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 ay. Muy accidentado, perro, chinga. ¿Por qué me hacen eso? Chinga, suele pasar. Ay, ay, ay. ¿Verdad, perro? Tu código de que ay, 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 ay. Te pone bien, chinga, ¿eh? ¿Qué pasa? Ay, perro, chinga. Ay, perro. Que tu jamón, que tu queso, que piensa decir. Chinga.
Perrote, dogote, human is the perrote bonito, perrote. Perro, dogo. Again, otra vez, caray, otra vez me debo acordar de apagar el video porque si no, thank you, my friends.